Muy buenas tardes, estamos en vivo con todos nuestros seguidores de Charlas Muy Woods en este Facebook Live que tenemos el día de hoy en las Charlas Muy Woods de Gabo en Ecoflora. Nuevamente, buenas tardes a todos nuestros seguidores, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en este instante a esta transmisión de Charlas Muy Woods. Estamos con la compañía de Sebastián Naranjo. Sebastián Naranjo es agrónomo zootecnista de la Universidad Católica, es experto en el tema de buenas prácticas agrícolas, de hecho es asesor en buenas prácticas agrícolas para muchas importantes compañías del sector. Trabajó con el ICA en diferentes departamentos técnicos y ha acumulado una experiencia muy importante que hoy nos quiere compartir en parte del tema de buenas prácticas agrícolas y bueno, y aparte de eso, tiene un profundo conocimiento técnico, especialmente del tema del cultivo de aguacate. Eh, Damos la bienvenida a Sebastián, le queremos agradecer por atender este llamado y por brindarnos este espacio para enriquecer nuestro conocimiento y para el conocimiento de todos nuestros agricultores y técnicos usuarios. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Carlos. Un saludo especial a todo el equipo Goldman de Colombia especialmente y de todo el mundo. Un saludo también a los seguidores, a todos los espectadores y personas que sacan el tiempo para conectarse. Como tú lo dices, tenemos una experiencia en buenas prácticas agrícolas, exportación de vegetales en fresco y hemos preparado una exposición para que todos los asistentes comprendan y se hagan un global de cómo pueden optar por esta certificación en Colombia especialmente y que puede ayudar mucho a las unidades productivas, no solo de aguacate, sino de pasifloras y vegetales en fresco como tal. Ok, bueno. Sebastián, en el momento que quiera puede empezar a compartirnos la pantalla y vamos a arrancar con esta presentación. La dinámica, les recuerdo a todos nuestros seguidores que ponen por favor sus preguntas en el chat y nosotros al final de la conferencia vamos a estar respondiendo las preguntas. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Carlos. Entonces, nuevamente vamos a tratar el tema de las buenas prácticas agrícolas, especialmente en Colombia, pero pues las buenas prácticas agrícolas se trabajan en todo el mundo. Europa básicamente ha sido el veedor de esta norma con Euregap mucho antes del 2007 y ahorita con Global Gap a partir del 2007 hacia adelante y que ha tomado mucha fuerza y que es una norma que trata mucho el tema de la inocuidad de los productos. Entonces, para todos los asistentes vamos a trabajar y espero llenar las expectativas con todo lo que tiene que ver en las buenas prácticas agrícolas, que es el inicio para todo este tema de certificación de Global Gap. La primera pregunta que nos debemos hacer es qué entendemos por BPA, como lo dice allí en la imagen. Es un conjunto de principios, normas, recomendaciones, labores que uno hace en la finca para una certificación de un proceso, desde la parte productiva, todo el tema de procesamiento y todo el tema de transporte de alimentos. Como lo decía anteriormente, orientado a todo el tema de sanidad de cultivo, inocuidad, protección de los trabajadores, protección del medio ambiente y tener un alimento de calidad. ¿Mediante qué? Mediante unos métodos, unas labores que se hacen, ojalá ecológicamente seguras, con una higiene responsable y que sean también económicas y viables para el productor. Son normas que son establecidas, son voluntarias inicialmente y son establecidas para básicamente organizar las fincas, organizar las unidades productivas, darle mejores opciones a los agricultores y que trabajemos por un medio ambiente más amigable. La FAO nos da una mención en el tema de buenas prácticas agrícolas
que es un conjunto de prácticas, como lo decía anteriormente, para el mejoramiento de unos métodos convencionales que en la agricultura se venían trabajando, no que estaban erróneos o que se hacían de manera irregular, ¿no? Eran métodos que se hacían convencionales y que realmente no tenían una asistencia técnica pertinente para esta producción agrícola. Y ya con el nacimiento de estas buenas prácticas, entonces lo que hacemos es un énfasis en todo ese tema de inocuidad del producto, tratando de bajar el impacto de esas prácticas de producción que no afecten el ambiente y obviamente la salud de los trabajadores. Es una norma que hace mención en tres pilares fundamentales, como ya lo pueden deducir de la definición, y es medio ambiente, inocuidad y trabajadores. Inocuidad referenciados del cultivo, medio ambiente, todas las labores que se hacen, y el tema de los trabajadores que en Colombia viene tomando demasiada fuerza por el tema de la protección y la buena salud. Hablamos de un término de inocuidad y nuestro mayor consultor en estas buenas prácticas agrícolas para esta definición y para todo el tema del trabajo que se hace en este proceso es el Códex Alimentario, que lo pueden encontrar en internet. Y de acuerdo a este códex, ellos nos mencionan que la inocuidad es una garantía en un alimento. ¿Y qué nos dice? Que no causará daño al consumidor cuando sea preparado o cuando sea ingerido en fresco, dependiendo del mercado que se destine, dependiendo de la utilización que tenga este vegetal, esta fruta, que no nos cause daño. Eso quiere decir una inocuidad. Y eso es lo que básicamente hace la mención de las buenas prácticas agrícolas, inclusive el Global Gap. Nos hace la mención siempre y lo van a los asistentes técnicos que se conectan, las personas del campo y que están trabajando en la parte agrícola, saben que BPA y Global Gap tratan demasiado, o sea, el pilar fundamental es la inocuidad de los alimentos. Entonces partimos de esta definición para poder comprender la norma. ¿Por qué se originan las buenas prácticas agrícolas? Todo el mundo sabe, todas las personas hemos estado conscientes de que la contaminación ambiental anda aumentando, el aumento de enfermedades, la contaminación de nuestros cuerpos con agroquímicos y el incremento de sustancias contaminantes en todo el tema de la producción agrícola ha hecho que esta norma, esta certificación tome demasiada fuerza. ¿Por qué? Porque es que esa preocupación nos tiene que llevar a una utilización de productos más amigables con el medio ambiente, una obtención de productos biológicos que nos ayudan no a eliminar del todo los agroquímicos, pero sí a trabajar, diríamos, en el ámbito técnico, un 50-50, un 60-40, para poder rebajar ese incremento en estas sustancias contaminantes para dar un alimento de mayor producción, de mayor beneficio y inocuidad del producto. Para Colombia, la certificación en buenas prácticas agrícolas, que como les mencioné anteriormente es una certificación de procesos, se da a partir del 2009. La entidad encargada de la certificación en Colombia es el Instituto Colombiano Agropecuario, es la entidad por resolución nacional, por constitución política y constitución del Ministerio de Agricultura, que nos da, le da el aval al ICA para que haga la certificación de esta norma. Otras entidades privadas lo pueden hacer y es ahí donde entran en el tema de Global Gap, que ya es una certificación de productos y que, como los mencioné anteriormente, inició tomando fuerza mucho en Colombia a partir del 2007. El ICA es una entidad pública y saben que Global Gap es una entidad privada. Entonces, haciendo un poquito de reseña histórica, la resolución 4174 del 2009 pues empezó a reglamentar las buenas prácticas agrícolas en Colombia para la producción primaria de frutas y vegetales en fresco, ¿sí? Allí caben todos los frutales, aromáticas, vegetales, todo el tema de legumbres, todo lo que se cultive en fresco cabe dentro de esa norma. El cacao, el café, desde el tema de la producción primaria en fresco.
Ya cuando se hace una transformación, ya entra a regir el INVIMA como entidad regulatoria nacional para un proceso secundario. Esta norma, a raíz de todas las presiones del mundo en cuanto a adoptar buenas prácticas, en mejorar esos procesos, hace un cambio y mejora mucho las listas de chequeo para el 2016. Allí los requisitos los actualizan, los profundizan, los vuelven más exigentes para que esta norma tome más fuerza. Y asimismo ingresan otros productos que no estaban dentro de la producción inicial. A hoy, todos los productos que se cultiven en fresco, que hagan parte de esa producción primaria, entran dentro de la norma, a excepción, por el momento, del cannabis. El cannabis todavía no está dentro de la legislación para las buenas prácticas agrícolas, entonces no hace parte de esta producción primaria, pero las demás especies, variedades, hacen parte de esta resolución. Y ahorita, la resolución que nos rige desde el año 2017 es la resolución 30.021, que la pueden consultar pues en la página del Instituto Colombiano Agropecuario y en las demás buscadores pues de internet. Allí pueden, es una norma que tiene acceso para todo el público en general. ¿Qué hacen con esta norma en el 2017? La vuelven más exigente, más específica y tratan de igualarla o de semejarla al Global Gap. ¿Por qué? Porque pues Europa, en el caso por ejemplo de aguacate, de pasifloras, de limón, de piña, es un mercado muy apetecible para estas especies y pues ellos empiezan a exigir mucho el tema de las Global Gap. Para Colombia, pues por legislación nacional, entonces nos regiría las BPA y es el inicio para esa certificación. Entonces esta norma lo que hace es entrar a regir y a llegar muy adentro de las Global Gap para que las fincas, unidades productivas, ya hagan un adelanto para esa certificación. Entonces, a hoy nos rige esa norma como tal. El objeto y el campo de aplicación de la norma viene destinada para todo tipo de personas, para todo tipo de ciudadanos colombianos, para cualquier productor que voluntariamente lo desee hacer. Eso está para todo el público en general. Las empresas también pueden lograr esta certificación. Y como lo decía anteriormente, el objeto de ella es lograr una inocuidad y una calidad del producto, proteger el medio ambiente, reducir el uso de los agroquímicos. Ojo, no es dejarlos de aplicar, sino tener una conciencia establecida para esa aplicación de ellos y optar por decisiones técnicas empleando productos biológicos que nos ayudan a esa protección del medio ambiente. Y esto nos lleva a mejorar y asegurar un bienestar para todas las personas, para todos los agricultores, no solo los de la finca, sino los consumidores finales que les venía mencionando anteriormente. Vamos a entrar ya como tal a la norma. ¿Qué necesitamos para certificarnos en buenas prácticas agrícolas? El ICA nos plantea unos requisitos. La norma tiene como tal 10 requisitos fundamentales. Mencionamos 7 porque dentro del manejo del cultivo están los otros 3, que las vamos a ver desglosadamente en posteriores diapositivas. Mencionamos que hay unos requisitos documentales en todo el tema de registros, procedimientos, protocolos establecidos dentro de las actividades de la unidad productiva que nos van a llevar a soportar ese buen manejo que se le haga a la unidad productiva, lo soportamos con los registros y procedimientos. Necesitamos unas áreas de instalaciones que son básicamente asegurando que el producto va a tener un buen manejo
que vamos a tener una buena optimización de esos productos, una reducción en el gasto y que los vamos a tener en unas condiciones controladas. La norma nos habla de unos equipos, utensilios, herramientas que son áreas destinadas para asegurar todas las herramientas que utilicemos, la maquinaria, todos los productos que tengamos para las actividades de la finca van a estar en este requisito, que son básicamente áreas que debemos tener en la unidad productiva. Tenemos un requisito en el componente ambiental que está destinado al agua, está destinado al medio ambiente y está destinado a los recursos ambientales que tenemos en la finca. Tenemos un quinto requisito que es el manejo del cultivo, que allí hace un compilado de todo el tema del manejo técnico, el uso del suelo, el material de propagación que utilizamos en la finca, el área nutricional que es demasiado importante para lograr una buena producción y el tema de la protección del cultivo con un manejo integrado de plagas y enfermedades. Tenemos otro requisito que es el área del personal. Allí están incluidos todos los actores de la cadena que hacen parte de la producción, que hacen parte de las actividades de la finca. Y tenemos un tema de trazabilidad que es básicamente los registros de cosecha, post cosecha y manejo posterior que le hagamos al producto que trabajemos en la unidad productiva. Nos rige una lista de chequeo. ¿Qué es la lista de chequeo? Es una serie de requisitos que el inspector o el profesional del ICA, cuando se dirige a la unidad productiva, a la finca, al predio, y ustedes tienen todos los requisitos ya diligenciados, él lo que hace es un diligenciamiento de esa lista de chequeo para tener las bases de darle la certificación en BPA. Esta norma desglosa 7 criterios fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque tenemos un peligro inminente dentro de la producción agrícola y debemos cumplirlos al 100% de la unidad productiva y de la actividad que se haga en ella. Tenemos 26 criterios mayores. ¿Por qué son criterios mayores? Porque representan un peligro potencial en la actividad agropecuaria y en el manejo post cosecha. Y tenemos unos criterios menores, que son 15. ¿Qué hacen esos criterios? Ayudan a garantizar que la producción va a sacar, lógicamente, perdónenme la redundancia, un producto inocuo y un producto que garantice la buena salud del consumidor y que no va a representar ese peligro en el consumo. La norma es muy fácil de cumplir, entre comillas, la palabra fácil. ¿Por qué? Porque la norma nos dice, mire, señor productor, cumpla con los 7 criterios fundamentales, tenga al menos 22 criterios mayores y al menos 9 criterios menores. Con eso tenemos la certificación en buenas prácticas agrícolas, cumpliendo con al menos el 85% de los criterios mayores y el 60% de los criterios menores. Con eso tenemos la obtención de la certificación en buenas prácticas agrícolas. No quiere decir que los otros no se cumplan. No, sí hay, ojalá se cumpla, pero dependiendo de la producción que se tenga en la finca, del producto que se tenga en mención, la norma hace énfasis en unos productos. Entonces, por eso hay criterios que no se cumplen en aguacate, como sí se pueden cumplir en pasifloras o como no se pueden cumplir en plantas aromáticas. Entonces, por eso la norma hace mención que puedes cumplir en el 85% de los criterios mayores y el 60% en los criterios menores. Los criterios fundamentales sí son de utilidad en todas las producciones agrícolas, entonces por eso debemos cumplirlos al 100%. Lógicamente, como entidad gubernamental, el ICA necesita valerse de unos requisitos legales para poder tener la certificación en buenas prácticas agrícolas. Como lo mencioné anteriormente, cualquier persona, sea privada o particular, puede tener esta norma.
puede tener esta certificación, perdón. ¿Qué necesitamos? Hombre, una solicitud escrita, porque como se los mencioné anteriormente, es una certificación voluntaria y aparte de eso es gratis. Entonces, tiene demasiadas bondades para lograr esa certificación. Entonces, la persona que desee estar en el proceso de las buenas prácticas agrícolas hace una solicitud en la cual menciona que de manera voluntaria quiere hacer parte de este proceso y que desea obtener la certificación. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un documento que acredite la asistencia técnica para todo proceso productivo en el área agrícola. Como recomendación es importante la asistencia técnica de un agrónomo o un ingeniero agrónomo. Necesitamos que esos conceptos que el agricultor tiene sean validados y sean apoyados por ese concepto técnico de un agrónomo o un ingeniero agrónomo. Simplemente se hace un contrato o una mención de que hay un ingeniero agrónomo o un agrónomo que va a estar en todo el proceso y que asiste al predio mínimamente una vez por mes. También necesitamos que se acredite la propiedad, es decir, donde se está haciendo la producción, donde se está haciendo la explotación agrícola, necesitamos que ese lote, esa finca, ese predio, ese pedacito de tierra esté legalmente constituido. ¿Con qué? Con la tenencia del predio, un contrato de arrendamiento, un certificado de tradición y libertad, una sana tenencia. Con esos tres requisitos podemos acreditar la propiedad. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el croquis de llegada y el plano del predio. ¿Por qué? Porque el ICA necesita saber dónde queda ubicado esa unidad productiva y qué es lo que va a llegar a certificar cuando se esté en el proceso de la visita. Entonces, son dos mapas que se pueden realizar a mano alzada y que nos llevan a definir cómo llegamos al predio y qué tenemos en la finca, ¿sí? Necesitamos que, en este caso, planeación municipal de cada uno de los municipios o catastro departamental nos apoye en la certificación del uso de suelo o los POT de cada municipio. Eso es importante para que ellos nos den el aval de que esa unidad productiva, ese predio, esa finca, están ubicados en una zona agrícola. Esto se da mucho en las expansiones rurales o en municipios donde el predio está en una zona de expansión urbana, entonces allí no se podría cultivar. Entonces necesitamos, el ICA necesita asegurarse de que dentro de ese POT, ese predio puede estar cultivado agrícola. Necesitamos un análisis microbiológico del agua, que es un criterio fundamental del agua de riego, el agua que se va a utilizar en la explotación agrícola. No es el agua de la casa, el agua con que nos bañamos, no. Básicamente es el agua de riego, el agua con lo que llamamos en el argot popular, con el agua que vamos a fumigar, el agua con que se va a asperjar el cultivo, el agua que va a llegar en contacto específico al producto que estamos cultivando. Necesitamos también que la autoridad competente, en este caso para Antioquia, para que hagamos mención por Antioquia, Cornare para el área del oriente antioqueño, nos dé un permiso de uso de aguas. Ese es un permiso de captación. Es un criterio mayor en el cual la autoridad competente nos da ese aval y ese permiso para obtener la captación de esa agua que vamos a utilizar en la producción. Y finalmente, en los requisitos documentales necesitamos cumplir con el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, que es lo que vamos a entrar a desglosar a continuación. Es decir, cumplir con todos los requisitos que tiene la norma para obtener el certificado. Iniciamos con algo básico y es el 60% de la certificación, que son las áreas de instalación. ¿Por qué es el 60% de la certificación? Esto es debido a la importancia que tienen para generar y llevarnos a esa inocuidad del producto, a garantizar el bienestar de los trabajadores y a cuidar el medio ambiente. Con estas instalaciones lo que hacemos es ayudar
a que esos tres pilares fundamentales de la norma se cumplan. Empezamos con un criterio fundamental, que es la unidad sanitaria del sistema de lavamanos. En la finca debemos tener, siquiera, dependiendo del área de la finca, dependiendo de la zona donde esté ubicada, una unidad sanitaria, un sistema de lavamanos. Todo debidamente identificado con los pictogramas, con los avisos que llamamos para que esta área tenga un buen manejo y pueda ser utilizada muy bien por las visitas o por los mismos agricultores y trabajadores de la finca. Son imágenes que son tomadas de las visitas que se hacen a las fincas y que pueden servir de ejemplo para los agricultores que están en la charla y que están conectados con nosotros. Son sencillas, lo ideal es que se aprovechen los recursos de la finca, que no sean ni muy, como llamamos vulgarmente, extrambóticas, o que no sean salidas como de la producción, porque recuerde que eso tiene que ser económicamente viable. Entonces, para un área de cultivo de hasta 10 hectáreas, 20 hectáreas, se puede utilizar el baño de la finca, el baño de la casa, el baño donde se tenga acceso. Simplemente dependiendo de la topografía del terreno y el mismo mapa de riesgos que enseguida se los explico, vamos a ver cuántas unidades sanitarias y sistema de lavamanos debemos tener en la finca. Pero inicialmente, con el lavamanos y la unidad sanitaria de la misma casa de la finca puede tener la certificación en buenas prácticas agrícolas. Necesitamos un área de acopio, ojo, transitorio del producto cosechado. No es una post cosecha como lo llamamos, porque post cosecha es un proceso siguiente que se hace luego de que cosechamos el producto, sino que es un área de acopio transitorio donde el producto entra por unas horas determinadas y sale a la post cosecha real, donde se le va a hacer todo el manejo al producto. Entonces, como ven en los ejemplos, ¿qué necesitamos en esta área? Que esté aislada de las condiciones medioambientales, que tenga un aislamiento de plagas y enfermedades, tenga un piso lavable, que tenga luz y que puedan asegurar que el producto no va a tener un calentamiento ni va a tener condiciones adversas que pueda afectar la calidad. Hay demasiados ejemplos para un acopio transitorio, dependiendo del producto, dependiendo de la producción que se tenga en la finca. Podemos basarnos en los ejemplos de las fotografías. Para el área del cacao, por ejemplo, el tema de los cajones fermentadores, para el café, el tema del lavado y todo el proceso que se hace, se cuenta como un acopio transitorio. Entonces la norma llega a la finca, se adopta en la finca y se transforma en la finca. Por eso es que es muy específica y puede trabajarse en demasiados productos. Como ven, son ejemplos básicos. Lo importante es que el producto no esté en contacto con el suelo, ni que esté en contacto con las paredes, por la humedad y porque eso nos va a hacer un daño en cuanto a hongos y patógenos que nos pueden afectar la calidad del producto. Seguimos en el área de instalaciones y áreas de la finca. Necesitamos un área de almacenamiento de insumos agrícolas, un área donde almacenemos los plaguicidas. Hay muchos ejemplos de cómo almacenar plaguicidas. Simplemente, ¿qué necesitamos? Que cumplan con la legislación nacional en cuanto a estén aislados de la vivienda, estén aislados de los afluentes de agua, tengan llave, estén ubicados en superficies no absorbentes. Por eso la madera no se puede, debe ser una superficie plástico, metal u otro elemento que no sea absorbente. ¿Y qué debemos cumplir en esta área? Que tenga los pictogramas, que tenga el extintor, el botiquín que más adelante los voy a mencionar, y que almacenemos los productos, polvos arriba, líquidos abajo, por el bienestar de los manipuladores de esa sustancia. Y que estén separados
Ojalá insecticidas, fungicidas, herbicidas separados y que no vayan a estar mezclados. Ustedes, los asistentes, sabemos que biológicos no pueden estar al lado de los insecticidas por un tema de funcionamiento, que en GoOne pues más saben de este tema. Entonces, esas son las condiciones que debemos cumplir para esta área. Pueden ver en los ejemplos que son áreas muy sencillas, áreas que, lugares que se pueden optimizar en la misma finca, simplemente que cumplamos con unas condiciones establecidas. Hay más ejemplos. Dentro de estos insumos agrícolas, obviamente necesitamos un área para almacenar los fertilizantes, abonos, enmiendas, abonos orgánicos. Esto debe ser almacenado en un área que puede compartirse con los plaguicidas e insumos biológicos, pero deben estar separados. Es decir, los plaguicidas en un lado y ya los abonos, llámese fertilizantes, enmiendas, gallinaza, abonos orgánicos, deben estar separados en una misma área, pero separados entre sí. ¿Para qué? Para lograr que no haya una contaminación cruzada y ningún producto se vaya a ver afectado. Es un criterio mayor que toda explotación y producción agrícola debe cumplir. ¿Qué más necesitamos en un predio para certificar en buenas prácticas agrícolas? Necesitamos un área de dosificación y de preparación de las mezclas. Es un área donde vamos a hacer esa preparación, esa dosificación de los plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, productos biológicos. Allí vamos a hacer la preparación y, si es posible, en el predio vamos a hacer la aplicación desde allí. Dependiendo del área del predio, dependiendo de la topografía del predio, es que vamos a necesitar una, dos, tres o, en su defecto, muchas más áreas de dosificación y preparación de mezcla. Esta área puede estar dentro del área donde almacenemos los plaguicidas, simplemente cumpliendo con lo que nos dice el manual de buenas prácticas agrícolas. ¿Qué nos dice el manual? Que debemos tener, como ven en las fotografías, un muro de contención, un piso rígido, no podemos tener materiales absorbentes, debemos tener pictogramas y debemos tener una zona donde tengamos disponibilidad de agua en caso de un accidente y una ducha de emergencia. ¿Por qué? Para velar por el bienestar de los trabajadores y los aplicadores en caso de un accidente. Y allí mismo deben estar todos los pictogramas en caso de una emergencia y en el caso de tener algún incidente o para la preparación de estos mismos. Y debemos contar con un barbecho o pozo de desactivación que debe cumplir con la normatividad vigente. Es un barbecho o un pozo de activación donde el sobrante o alguna sustancia que se nos pueda derramar vaya dirigida a esa zona y pueda tener una descomposición y no nos vaya a contaminar la finca y, por ende, el medio ambiente, el suelo y todo lo que tengamos alrededor. Debemos tener un área de consumo de alimentos y un área de descanso de los trabajadores. No es un área como en muchas fincas lo llamamos amañaderos, ni mucho menos, sino que es un área donde los trabajadores o visitas de la finca puedan llegar, puedan descansar, puedan consumir los alimentos y puedan tener un momento aislado de las condiciones medioambientales adversas que podamos tener en la producción agrícola. Entonces, como vemos, simplemente es dotado de un manejo de residuos, canecas para las basuras, unas sillas y mesas donde puedan estar cómodos y puedan tener un buen descanso y un buen consumo en las horas de desayuno y en las horas de almuerzo. ¿Por qué? Porque en el cultivo no pueden estar los trabajadores consumiendo alimentos por el tema de inocuidad. Es un criterio menor
que se juzga entre la certificación y debe estar dentro de la finca. Ojalá al lado de la vivienda o cuantas zonas necesitemos dependiendo del área de la producción. Como los mencioné ahorita, en el área de insumos agrícolas necesitamos un botiquín de primeros auxilios. Saben que por normatividad nacional no pueden haber pastillas, solo deben haber estos insumos que nos ayuden en un caso de emergencia a estabilizar a la persona mientras el conducto regular puede dar atención a ello. Debe tener todo el tema de avisos y de manejo necesario. Debemos tener un extintor que debe estar obviamente recargado y no debe estar vencido. Recuerden que por norma nacional no debe tener máximo un año antes de un año de vencimiento, pues no debe tener más el extintor. Y debemos contar con un kit de derrames. Un kit de derrames que nos ayuda en el caso de una emergencia en el área de insumos agrícolas, y por ende este kit debe ir en esta área de insumos agrícolas y debemos tener, dependiendo de la topografía, como lo menciono, y el área del cultivo, debemos tener uno o más para las áreas de dosificación. ¿Qué necesitamos en este kit de derrames? Una escoba, un recogedor, una bolsa plástica, una caneca y un material absorbente, pero que no sea inflamable, como es el caso de la arena. En muchas fincas o unidades productivas están utilizando acerrín, pero recuerden que el acerrín es inflamable y nos puede causar un daño peor al medio ambiente. Entonces, ojalá fuera arena y este derrame como tal se dispone en esa bolsa y se le hace un manejo posterior con una entidad autorizada para ello. Necesitamos un área donde almacenemos los equipos, herramientas, utensilios de la producción agrícola. Como lo ven en la imagen, tenemos un predio antes de BPA, donde muy parecidamente lo podemos tener en la finca. Y cuando obtenemos la certificación en buenas prácticas agrícolas, tenemos un área muy organizada. ¿Qué dependemos de esa área? Hombre, que sea un área donde las herramientas estén limpias, donde no estén en contacto, ojalá con el suelo, que estén organizadas, debidamente marcadas y con buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener un protocolo de mantenimiento, un instructivo de uso, un registro de calibración para que estos equipos y maquinaria nos den un buen manejo al cultivo y nos puedan dar una durabilidad deseada. Dejamos la parte de las áreas que necesitamos y que es un 60% de la norma, y entramos a todo el tema de la parte ambiental. En este componente ambiental, básicamente nos damos mención al permiso de uso de aguas o la concesión de aguas, que como lo mencioné en los requisitos documentales, nos los da la autoridad competente, donde allí también identificamos cuáles son esas fuentes de agua, evaluamos la calidad de esa agua, ahora con un análisis microbiológico y físico-químico, no superiores a un año, para saber qué condiciones tenemos en esa agua de riego, en esa agua que vamos a utilizar en las aspersiones, en las fumigaciones dentro de la explotación agrícola. Y si en alguna explotación o unidad productiva tenemos el riego, pues debemos hacer todo el tema de registro del consumo de aguas, el uso racional del agua y todo el protocolo y el procedimiento de manejo y conservación de esos afluentes de agua. Todo esto seguramente nos generan muchos interrogantes, pero por eso la norma en el inicio menciona que debemos tener una asistencia técnica para que ellos nos despejen todas estas dudas y podamos lograr toda la definición de los protocolos, los registros y los procedimientos dentro de la explotación agrícola. Dentro de este componente ambiental
que nos puede servir dentro de los requisitos documentales. Tenemos el análisis de los peligros y los puntos de control, que es el plano del predio. Es un plano que, como lo ven en la imagen, se hace a mano alzada, donde definimos nuestros alrededores, los peligros que tenemos, tanto físicos, biológicos, culturales. Definimos los peligros para las visitas y los trabajadores. Definimos los peligros para la explotación agrícola. Entonces, como ven, lo que hacemos en ese mapa es evaluar todas las características y recursos que tenemos en la zona, todos esos riesgos asociados, y mínimamente qué debe tener ese mapa. Pues hombre, la ubicación, el nombre del predio, las coordenadas que se logran pues por celular o por GPS, el nombre del productor, fulanito Pérez está dentro de ese mapa de riesgos y es la persona encargada de velar porque ninguno de esos riesgos nos vayan a causar daño ni a la salud, ni a los trabajadores, ni al medio ambiente, ni al cultivo. Ese mapa se debe ubicar en una zona visible, en una zona donde podamos tener acceso y las visitas o los mismos trabajadores puedan comprenderlo y puedan saber dónde tenemos y ubicar esos peligros para no causarles daños a ellos. Y obviamente dentro del mapa hacemos unas convenciones referente a lo que les mencionaba del riesgo químico, del riesgo biológico, físico y cultural. Sabemos que los riesgos químicos vienen desde la aplicación de plaguicidas. Los riesgos físicos son todo el tema de deslizamientos, el tema de ríos, quebradas, el tema de zanjas. Y los riesgos biológicos es todo ese compendio de actividades que pueden llegar a causarnos daño referente a plagas y enfermedades de los vecinos o de las prácticas malas que se hagan alrededor que pueden causar daño y nos pueden poner en riesgo la explotación agrícola. Entonces, por eso se definen básicamente esos riesgos y el último riesgo es el riesgo cultural, que son el tema de personas y animales que crucen por alrededor de la finca, el tema de la seguridad y todo lo que nos pueda llevar a que nos causen riesgo en el tema de robos y personas ajenas a la explotación que puedan entrar dentro de nuestro predio. Necesitamos un manejo de residuos líquidos y sólidos. Básicamente es el buen manejo de las basuras, el buen manejo de los residuos de cosecha, de los residuos de las podas, de los materiales afectados por plagas y enfermedades, que eso debe tener un manejo, un protocolo, unos procedimientos básicos, que lógicamente por el tiempo de la charla no lo podemos hacer, pero que con todo gusto y lo profundizamos más adelante porque llevan a unos procedimientos y a unas técnicas de compostaje, a un manejo de esas fosas y a un manejo apropiado de las basuras. No para seguir quemándolas como lo hacen en muchas fincas, sino para tener un manejo adecuado. Que las fincas quedan muy lejos, sí, pero hay fincas donde se le hace un manejo adecuado y dentro de ese procedimiento de protocolos que definimos, se le hace un buen manejo a esos residuos líquidos y sólidos. Necesitamos garantizar que los envases vacíos de plaguicidas se le haga un buen manejo, se le haga una buena disposición. Entonces todos conocemos el triple lavado, todos conocemos lo que se le debe realizar a estos tarros o envases de plaguicidas o insumos biológicos, bolsas contaminadas con químicos para no enterrarlas como se hace en muchas explotaciones, sino que se le haga un manejo adecuado con la entidad competente, puede ser con las empresas públicas de los municipios, que los almacenemos en un lugar óptimo, en un lugar donde no nos causen peligro y podamos entregarlo cada 3 meses, cada 6 meses a esa entidad competente. Vamos ya dándole forma a la norma, vamos
ya finalizando, estamos ya en otro requisito que es la protección de los suelos, el manejo productivo de la finca como tal, que donde se permita hacer una rotación del cultivo. Por eso todos los elementos, todos los criterios que son MN son menores y hombre, en una explotación de aguacate pues no hay cómo hacer rotación de cultivo. Entonces obviamente ese criterio menor no se juzga y el inspector le pone una notica de no aplica. Pero si hacemos dentro de las explotaciones agrícolas, hacemos drenajes y esto nos da a definir un tema de prevenir la erosión, de un manejo responsable de esos suelos, de optimizar ese suelo, de evitar esa erosión que se puede hacer con maquinaria o con la labranza que se tiene en la finca, y allí es donde definimos ese protocolo, ese procedimiento de manejo para ese suelo donde estamos cultivando. Dentro de ese manejo del cultivo tenemos el material de propagación. Debemos ese material de propagación, si lo hacemos en la finca, como es el caso del café, muchos productores de aguacate lo están haciendo, si ese material de propagación se obtiene en la misma finca, entonces debemos tener un protocolo para esa obtención de ese material. Y si lo compramos en un vivero que debe ser registrado ante el ICA, que nos den la factura y que ese vivero cumpla con la normatividad vigente. Materiales genéticamente modificados tienen un criterio fundamental, un criterio mayor, perdón, que se juzga si se utiliza. De lo contrario, pues si el material de propagación se obtiene de las dos maneras, en finca o en vivero, pues que cumpla con la normatividad vigente. ¿Por qué necesitamos el asistente técnico? Porque debemos garantizar el tema de la nutrición de las plantas, es un requisito mayor. Debemos tener un análisis de suelo en un laboratorio certificado. El asistente técnico nos debe realizar un plan de fertilización. Todos los insumos, fertilizantes, enmiendas, plaguicidas, insumos biológicos que utilicemos en la explotación agrícola deben tener registro ICA, ojalá y exigencia para el cultivo y ojalá para el blanco biológico y comprarlo en almacenes autorizados. Debemos registrar las aplicaciones y si hacemos abono en la misma unidad productiva o hacemos una preparación de compost, de bokashi o de otra actividad que se haga con los sobrantes orgánicos, pues debemos garantizar que estas fuentes que utilizamos en estos abonos sean de partes de la finca reconocidas y que todo lo tengamos destinado a apuntar de dónde vienen esas fuentes de preparación. ¿Para qué? Para que ese abono no vaya a causar un deterioro del medio ambiente y no nos vaya a causar una contaminación al cultivo. Dentro de esa protección del cultivo, como ya se los mencioné anteriormente, debemos tener un manejo integrado de plagas y enfermedades que lo define el asistente técnico. Debemos conocer los límites máximos de residualidad dentro de Colombia y el país de destino, si es el caso del cultivo que vamos a exportar, para definir que esas aplicaciones no van a causar ningún residuo en nuestro producto y vamos a tener problemas en la salud del consumidor y en el manejo del producto, porque finalmente donde va a llegar el producto, si está con el tema de residualidad, lo van a quemar. Debemos tener una capacidad en el manejo de seguro de plaguicidas, es fundamental. Ojalá un agrónomo, un ingeniero agrónomo, una empresa certificada que nos la dé para esas personas que intervienen dentro de esa producción. Las recomendaciones de la etiqueta de los productos se debe utilizar, no es para dejarlo pasar, sino que deben tener esas recomendaciones para el producto. Debemos tener un registro de todas las aplicaciones y debemos tener todo un manejo de inventarios y un manejo de esos productos como tal. Dependiendo de qué es lo que vamos a aplicar, a qué blanco biológico vamos a llegar y todo llevándonos a esa protección del medio ambiente, de que los
empleados o agricultores tengan todos los trajes de fumigación y no vayamos a causar un deterioro a la salud ni un daño, como lo menciona, al medio ambiente ni al producto como tal. En el requisito de las personas debemos tener, como se lo mencioné anteriormente, todo el manejo de los equipos de protección. Todo producto que se aplique debe tener un equipo de protección mínimo, como guantes, careta o gafas para la manipulación. Y dentro de ese criterio del personal debemos tener toda una creación del plan de emergencias por si intoxicación, por si incendio o por si alguna eventualidad que pase en el cultivo. Debemos tener unos simulacros de evacuación, debemos tener unas capacitaciones como tal en primeros auxilios, en manejo de extintores, como lo mencioné anteriormente, en el manejo de los insumos agrícolas y biológicos, y la conformación de estos equipos de brigada que nos ayuden a tener un plan de emergencia garantizado que no nos vaya a causar problemas a los trabajadores. Tenemos un plan de capacitación que debemos llevarlo a cabalidad y es, como lo mencioné anteriormente, en el almacenamiento, manejo, aplicación de insumos agrícolas, prácticas de higiene, manipulación de alimentos básicamente, manejo y limpieza de equipos y el uso de equipos de protección vegetal. Ojalá una persona de la finca esté capacitada en primeros auxilios y manejo de extintores. Si varias personas están capacitadas, mucho mejor. Y que ellas conozcan y todos los trabajadores el plan de manejo de emergencias, derrames, incendios y intoxicaciones, como lo dije anteriormente. Finalizando con la trazabilidad del producto. ¿Qué es la trazabilidad? Es ese proceso que logramos desde el cultivo como tal y que llevamos al cliente final. Entonces, llamamos a trazabilidad al registro de cosecha, a la buena manipulación del producto cosechado, a no tirarnos, como se menciona en el argot popular, la cosecha al final con estas cargas indebidas, como lo ven en su margen derecha, de estos agricultores cargando estas canastillas, pero sí logrando con esa trazabilidad un buen manejo de ese producto cosechado, con carretillas, con tractores, con elementos que nos ayuden a que ese producto no entre en contacto con el suelo y no vamos a causarle ningún daño en el tema de manipulación para que logremos un producto de excelente calidad. El esquema general, finalizando ya para el proceso de buenas prácticas agrícolas, como lo mencioné y logrando estas finalidades, tenemos una producción agrícola que va desde la preparación del terreno, siembra, labores culturales, manejo del cultivo, manejo integrado de plagas, cosecha y al producto final que se quiera lograr con ese producto cosechado, sea frutas, cereales, hierbas aromáticas, plantas medicinales, logrando una sostenibilidad, una rentabilidad, que seamos socialmente responsables y que seamos amigablemente con el medio ambiente. Ese es el esquema general que define todo lo que vimos anteriormente. ¿Para qué? Para lograr este certificado en buenas prácticas agrícolas, que como se los dije lo expide el ICA, es por 2 años, es gratis y que haciendo todo lo que mencionamos anteriormente de una manera rápida por el tiempo de conexión, vamos a lograr este certificado. Nos va a dar una garantía de unas fincas organizadas, un mayor control en los costos, unas inversiones programadas, unos trabajadores satisfechos. Las BPA nos dan un acceso al mercado, nos dan una oportunidad de aumentar los precios de venta. ¿Por qué? Porque necesitamos cosechar y vender unos alimentos que, como lo dije anteriormente, no causen enfermedades, garanticemos una venta, tengamos unos trabajadores con buena seguridad y buena salud y podamos organizar la producción. Como lo ven en las imágenes de la derecha, antes de obtener la certificación en buenas prácticas agrícolas, tenemos un desarme en el campo, pero ya obteniendo la certificación en buenas prácticas agrícolas, armamos un campo cuidando el medio ambiente
y a satisfacción de los productores y trabajadores. Todas estas entidades avalan y evalúan las buenas prácticas agrícolas. Como lo dije anteriormente, en Colombia es el ICA, pero para el tema de Global Gap, todas estas entidades evalúan esas buenas prácticas agrícolas. Y en otros países, ellas hacen, dependiendo de la legislación nacional, hacen el ejercicio de la inspección y la certificación de esta norma. Es algo muy rápido por el tiempo, pero que creo que nos ayudan básicamente a tener una conciencia y la facilidad de esta certificación, como lo dije, es voluntaria y que nos pueden ayudar a organizar nuestras fincas y a tener unos productos mucho más inocuos, mucho más garantizados en la calidad y que, bueno, pues nos ayudan en el tema del bolsillo, que es demasiadamente importante en la producción agrícola. Ahí están mis números telefónicos. Por medio del equipo Godwan también nos pueden contactar, nuestro correo. Estamos a disposición de los asistentes en lo que les podamos colaborar con el mayor de los gustos. Carlos, no te escuchamos. No te escuchamos, Carlos. Bueno, esperando que Carlos pueda solucionar el error de conexión para el tema del audio. Recordamos los puntos básicos de la norma como tal de buenas prácticas agrícolas, y es un manejo de inocuidad, protección del medio ambiente y la salud de los trabajadores. Recuerden que debemos contar con unas áreas de instalaciones, unos procedimientos, protocolos y registros y un buen manejo de la producción agrícola. Con esos pilares fundamentales logramos la certificación. Para los productores de aguacate, por ejemplo, para lograr ese acceso de mercado a China, debemos contar con la certificación en buenas prácticas agrícolas. En el país, comercialmente con el éxito, por ejemplo, Carulla, Pomona y demás, nos exigen las buenas prácticas agrícolas, y para otras comercializadoras nacionales también nos la están exigiendo. Es una norma que viene cogiendo demasiada fuerza por ser una certificación de 2 años. Fluctúa mucho el número de certificaciones nacionales, pero viene tomando demasiada validez, como lo dije anteriormente, por el tema de la apertura de nuevos mercados que hace el Instituto Colombiano Agropecuario para mejorar el acceso de mercados. Entonces, como los mencioné anteriormente, en China, por ejemplo, tenemos
que para acceder a ese mercado necesitamos las buenas prácticas agrícolas en el tema de aguacate. No sé si Carlos de pronto ya se solucionó el impasse del sonido. Aló, aló, aló. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias a Dios. Bueno, no, me tocó salir y volver a entrar 2 veces para ver si podía restablecer el audio. Vamos a revisar preguntas. Yo en el chat yo no veo preguntas, no veo preguntas. Voy a hacer un par de preguntas que me inquietan en este momentico. Viendo, digamos, en una generalidad, digamos que sin particularizar, porque yo sé que cada situación es distinta, pero en un promedio pudiéramos hablar de que cuánto puede tardar más o menos una finca en obtener su registro BPA arrancando, digámoslo, de cero. Bien. Por norma, dentro de la resolución, estamos contemplando tiempos de aproximadamente entre 2 y 3 meses, ¿sí? Ujú. Por norma. Es decir, la finca ya se debió haber preparado anteriormente para la certificación y el ICA en todo el trámite legal, la revisión documental, en la visita y en el certificado como tal, se está tardando aproximadamente entre 2 meses, 3 meses, dependiendo de la zona y dependiendo de los profesionales que estén a cargo en la dirección para esta certificación. Pero normalmente una finca para prepararse en la certificación en 2 meses, 3 meses anteriores a lo que dice la resolución, puede hacer toda la implementación de la norma como tal. Muchas gracias. Y otra pregunta que también me imagino que no se podría generalizar, pero en un promedio, si bien es cierto el costo de la certificación como tal ante el ICA no tiene ningún costo, ya las cosas que normalmente debe de implementar, ahí hay algunas áreas que se tienen que adecuar, eh, y alguna, sí, digamos que las áreas de descanso y que unas áreas especiales para el tema de manejo de residuos. ¿Cuánto podría llegar a costar? Y pues yo supongo que eso depende del área, pero digámoslo en una finca promedio de unas 10 15 hectáreas, ¿cuánto podría llegar a ascender esos costos? Bueno, básicamente el trasfondo de la norma hace mención al agricultor, al productor, de que utilice los recursos de la misma finca. Es decir, Ujú. en muchas fincas, digámoslo, porquerizas o establos han sido adecuados para el cumplimiento de la norma, obviamente previamente desinfectados y todo el Ujú. tema pues de aseo general, pero la norma dice de que, hombre, utilice los recursos de la finca, es decir, en las fotografías pudieron ver que hay unas zonas que deben ir en cemento, ¿sí? Y que deben ser en material no absorbente, pero generalmente, respondiendo a tu pregunta, siendo óptimos en el recurso para la obtención de la certificación en una finca promedio de 10 hectáreas, no te estás gastando 2 millones de pesos, digamos, en plata monetaria para hacer todo el tema del proceso. ¿Por qué? Porque en esos 2 millones de pesos, dependiendo de lo que tú dices del área de la finca, pues va también el tiempo del asistente técnico, que normalmente se le Ujú. reconocen sus honorarios por las visitas, y la obtención de los procedimientos y protocolos que se pueden llevar en medio digital, pero muchas de las fincas también hacen la impresión, entonces eso acarrea unos costos, pero generalmente hemos visto que una finca organizada, teniendo construcciones en guauda, pues en su cerramiento inicial, no superan los 3 millones de pesos. Ok, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, estaba revisando nuevamente el chat, no veo ninguna otra pregunta. Eh,
Creo que la explicación fue muy buena, muy completa. Yo quiero agradecer a Sebastián por la participación en esta charla de Moody Woods. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron a esta hora. Tuvimos una muy buena asistencia. Quiero también aprovechar para despedir este espacio por este año. Esta fue nuestra última transmisión del 2020, de este inolvidable 2020. Vamos a retomar a partir del 14 de enero, que es el jueves 14 de enero, donde me voy a permitir replicar una charla que tuve la oportunidad de dar en la celebración del Día del Ingeniero Agrónomo en un evento organizado por AgroClick, que es una charla que tiene que ver con el paradigma del manejo de plagas, el paradigma que tenemos que superar con el manejo de plagas en los diferentes cultivos. Y vamos a tener un espacio bien interesante para revisar varios aspectos del manejo de plagas y varios paradigmas que debemos superar o que mucha gente ya está superando en esta nueva dimensión del manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, quiero darle las gracias a todas las personas que nos siguieron en este ciclo de charlas que tuvimos durante el 2020. Tuvimos charlas de todos los tipos. Les agradecemos que si por favor hay un tema que quiera que traigamos algún especialista o que quieren desarrollar en algún tema en especial, por favor nos escriban y nos sugieran qué tipo de temas les gustaría que tratáramos en este espacio. El año entrante vamos a tener un ciclo parecido, vamos a involucrar muchísimo más a nuestro equipo comercial, a nuestro equipo técnico, para seguir trayendo conocimiento a todos nuestros usuarios de los productos Gowan, de los productos Ecoflora. Y pues bueno, les deseo sinceramente a todos que pasen una feliz Navidad, que tengan un muy buen año 2021. Gowan espera seguir aportando y colaborando en sus procesos productivos de la mejor manera y queremos pues agradecer, Sebastián, fuiste nuestro último invitado de este ciclo de 2020. Creo que fue un cierre muy adecuado, muy pertinente para, para recrear, digamos, cosas que son necesarias para agregar valor en nuestros productores. Creo que ha sido como un tema recurrente la importancia de agregar valor en la agricultura, la importancia de diferenciarnos y como compañía nos esforzamos por eso, por diferenciarnos, por agregar valor y porque nuestros agricultores puedan agregar valor a sus procesos productivos. Sebastián, muchísimas gracias a todos. Carlos, muchas gracias, siempre a la orden. Los productores que deseen alguna ampliación en algún concepto con el equipo Godwan, estamos para servirle. Felicitaciones por este espacio de contacto con los espectadores, agricultores, es demasiadamente valioso y pues como asistente técnico también doy fe del proceso que ustedes llevan y que es un buen manejo para las fincas y bueno, para adelante, un exitoso resto de año y que el 2021 nos pueda traer mejores y más positivas noticias, pero el campo no para, el campo no se detiene y vamos para adelante. Muchas gracias y un placer haber estado con ustedes. Espero que la charla haya sido del agrado de todos y para servirles. Muy buena, Sebastián. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy interesante. El aporte ha sido valiosísimo. Y no olviden a todos nuestros seguidores, próximo 14 de enero tendremos una nueva emisión de Charlas Moody Woods aquí en este espacio de Facebook Live. A todas las personas que nos han colaborado, mil gracias. A Giovanni Monsalve que nos ayudó a contactar a Sebastián Naranjo para este espacio, mil gracias también. Y bueno, felicidades, una feliz noche y un feliz resto de año. Gracias.